que el día de ayer que estuvimos viendo la clase, pues muy bien, el día de ayer que estuvimos realizando la clase, a mí se me pasó dejar una actividad que la obvié, es decir, a lo mejor ustedes la pueden ver, la pueden realizar, pero es importante para mí que la mencione durante el desarrollo de la clase. Entonces, voy a presentarla una ventana, déjenme aquí presentar. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla, si son tan amables? Sí se ve, profe. Sí se ve, ok. Bueno, el día de ayer estuvimos trabajando con el tema de control de lazo abierto y de lazo cerrado, sistema de lazo abierto y sistema de lazo cerrado. Ya 4 compañeros ya presentaron la tarea y les decía yo, bueno, es muy importante, además de ver el video de la clase que tuvimos el día de ayer, es bien importante y casi casi obligatorio que ustedes se avienten los videos, dinámica de sistemas, sistemas de control a lazo abierto y sistemas de control a lazo cerrado, porque ahí venía una explicación más detallada, más tranquila, que estuvimos viendo el día de ayer en la clase en directo. Junto con eso, pues también ya les agregué la clase del video que hicimos ayer y el documento por si quieren documentarse. La actividad era hacer un esquema muy sencillo con dos ejemplos en los que en su vida cotidiana utilicen su sistema de lazo abierto y utilicen un sistema de lazo cerrado. Ahí sí es muy importante marcar en su vida cotidiana. No tienen que buscarlo de internet, no es necesario. Más bien, a mí lo que me interesa en las actividades es que ustedes piensen un poquito y traten de relacionar lo que estamos viendo en las clases en directo, lo que está en su material, en esos videos súper cortitos, y vean, pues me imagino, puede ser que lo que es un tema de lazo abierto o es un tema de lazo cerrado. Estuvimos platicando, bueno, estoy platicando porque ustedes generalmente no hablan, varios ejemplos. Entonces, de ahí se pueden tomar para hacer su actividad. También en el grupo de WhatsApp les mandé un par de ejemplos de sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. Bueno, eso. Luego, a mí se me pasó, dentro de ese mismo tema, hay una práctica de simulación. Es una práctica de simulación en donde vamos a utilizar un simulador, valga la redundancia, el simulador se llama Logic Circuit. Este simulador Logic Circuit lo tienen que descargar de su tienda de aplicaciones, es muy fácil de usar y también es gratuito una versión compacta. ¿Qué hay que tener cuidado con esto? Bueno, en la versión compacta el número de elementos que usan está reducido, entonces traten de usar justo los necesarios. Si utilizan un nodo de más, un elemento de más, les va a decir, bueno, compra la aplicación premium y te damos la opción de que usen más elementos. Las prácticas, todas las prácticas que vamos a ver, yo ya las hice, incluso les he puesto, o les estoy por poner, ya les puedo poner, el video de cómo se usa el simulador. Aquí ya está, ya lo tienen ustedes ahí en su sesión de Classroom, un video donde les muestro cómo utilizar el simulador. Y la práctica, ¿sale? Ese es otro ejercicio que tienen que hacer dentro de ese mismo tema. A mí se me pasó. Entonces, está la práctica del sistema de lazo abierto, creo que por ahí nada más es un contador, y el vibrador de su celular enciende. Si tienen dificultades, vean cómo se dará o manual, no sé cómo le dicen, se me fue la palabra, pues un pequeño tutorial de cómo se utiliza el simulador. Si quieren, primero vean el simulador para que vean cómo se utilizan y ya después, pues se avientan a hacer su práctica. Son prácticas muy sencillas y la intención es, primero, pues que tengan más contacto con ese dispositivo al que están casi unidos 24 horas al día y lo junten con el tema que estamos viendo de la clase. Eso se me pasó el día de ayer. Ok, ahora sí vamos a entrar a la clase. Antes de pasar al tema de la clase, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Estoy al pendiente de los mensajes. No hay mensajes, entonces vamos a continuar. Aclarado esto, dicho qué es lo que tienen que hacer, aquí me faltan 3 que ya lo hicieron. La evidencia de ese ejercicio lo voy a poner de una vez abusando de su tiempo.
La evidencia en todos los simuladores es un pequeño video con su nombre, en donde yo puedo observar que hicieron la práctica y que funciona, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Aquí ya entregó Frida, ya entregó Manuel y ya entregó Jennifer. Tengo que revisar, no lo voy a hacer ahorita, pero pues ya está ahí entregado. Bien, ahora sí, chicos, vamos a pasar al tema. Déjenme, voy a cambiar la pantalla. Evan, me dicen si ya cambié de pantalla, debe de aparecer el título 3.3, controladores secuenciales. Sí, sale. Sí, se ve, perfecto. Controladores secuenciales, aquí tenemos dos tipos de controladores. Yo les he puesto dos materiales en donde viene el control secuencial y el control combinacional. Vamos a ver qué es cada uno de ellos y ustedes se van a dar cuenta que también se utilizan con mucha frecuencia en la vida cotidiana. La intención es que ustedes tengan el conocimiento y el reconocimiento cuando es un sistema secuencial y cuando es un sistema combinacional. Aquí vamos a hacer como evidencia, ustedes van a escribir un ejemplo de su vida cotidiana en donde utilicen un sistema secuencial. Un sistema secuencial. Vamos a ver los dos, pero yo quiero que me digan dónde utilizan un sistema secuencial. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la evidencia. Ustedes me van a escribir como respuesta a la pregunta, pues yo en mi vida cotidiana veo o utilizo un sistema secuencial y luego ya me ponen el ejemplo. Obviamente, pues vamos a ver de qué se trata. Voy nuevamente a compartir la pantalla para explicarles. Hoy sí, por favor, si no se ve, me dicen. No quiero que pase lo de la última clase y que yo estoy hablando y señalando y ustedes se quedan calladillos y no me dicen si se ve o no se ve. ¿Dónde está? A ver, ¿se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Es una presentación de PowerPoint. ¿Qué tema vamos a ver? Pues el control combinacional y el control secuencial. Son dos tipos de controles, obviamente, para dos procesos diferentes. El primero ya lo vimos cuando estuvimos viendo el primer parcial de este submódulo. Y prácticamente ustedes pueden encontrar un controlador secuencial, perdón, un control combinacional en un sistema digital que utiliza compuertas. Lo pueden observar como una caja en donde hay un proceso realizado por compuertas lógicas y que la salida de ese proceso depende solamente de la combinación de las entradas. Entonces, con esta combinación, nosotros vamos a controlar un proceso para tener una salida. ¿Qué hay en la caja? No sabemos. Ustedes pueden hacer lo que gusten, pueden diseñar lo que quieran utilizando compuertas lógicas. Esa es una de las características de un sistema combinacional. La salida depende de la combinación de las entradas. Ojo, aquí estamos utilizando solo compuertas. Un ejemplo de estos puede ser esta función lógica que ya le hemos trabajado durante el primer parcial. Son compuertas AND y una compuerta OR. Aquí hoy tendremos una función lógica y al final vamos a tener una salida. Ustedes podrán analizar qué es lo que hace o qué es lo que no hace, pero ese control combinacional lleva forzosamente compuertas lógicas y utiliza un sistema de entrada discreto. ¿Qué significa? Las entradas solamente pueden ser activo o no activo. Lo que hablamos al principio, o está o no está, o es 0 o es 1. Esa es una de las características principales de un sistema combinacional, que las entradas son discretas, hablamos de ceros y unos, activo o desactivo. El proceso se hace a través de compuertas lógicas o de funciones lógicas y tenemos una salida. ¿Dónde encontramos ejemplos de esto? Esto es muy común, muy común. De hecho, hicimos varios ejercicios de esto. ¿Se acuerdan que hicimos una lámpara con un sensor que si el sensor decía que era oscuro, mandaba un 1, y luego si el sensor decía que había una persona o personas caminando, mandaba un 1. Entonces, ahora sí, teníamos una compuerta AND que decía 1 por 1, 1, y se nos prendió una lámpara. Ese es un sistema de combinación, de control combinacional. En los sensores de los coches tenemos muchos ejemplos de esto, en donde se tienen que cumplir varias condiciones para que
para que podamos tener una salida. En los sistemas de iluminación solares tenemos ese tipo de combinación, es decir, si hay luz, pues nuestra lámpara está apagada. Cuando se va la luz, nuestra lámpara está encendida. Cuando ustedes entran a un centro comercial que tiene puertas automáticas, pues también utiliza un control de tipo combinacional. Si no hay personas, la puerta está cerrada. Cuando se acerca una persona, el sensor la detecta y las puertas se abren. Estamos en la puerta del refri, abren la puerta del refri, ¿qué pasa? Se enciende una luz, cierran la puerta y debe de apagarse esa luz. No lo vemos porque la puerta está cerrada, pero eso es lo que sucede. En la industria, un ejemplo muy práctico lo tenemos aquí, les puse un pequeño gráfico. Hagan de cuenta que esto es un cilindro. Si alguna vez ustedes se han subido a un camión del transporte público y se han sentado en la parte de atrás y alcanzan a ver las puertas, en la puerta tiene un cilindro que jala la puerta para abrir y empuja para cerrar. Eso es un cilindro neumático en este caso. Hagan de cuenta que tenemos un cilindro y una pieza que va a bajar para ponerle una estampa o una calca. Entonces, esto utiliza un control combinacional. Se presionan botones, si se activan los dos al mismo tiempo, uno por uno, es un ejemplo, baja el cilindro y entonces sí hace el trabajo que tiene que hacer. Este es otro ejemplo de control combinacional. También lo pueden observar si tienen un coche que tenga sensor de cinturón de seguridad. Si se sienta una persona y no se pone el cinturón, empieza a pillar hasta que se la pone el cinturón, lo abrocha, el sensor deja de enviar una señal de alerta. Igual, si se sientan dos personas, uno en cada asiento que se tenga que poner el cinturón, no deja de sonar hasta que se active el sensor del cinturón, del otro cinturón, y entonces pues ya deja de sonar la alarma de que se pongan el cinturón. Entonces, ejemplos en donde se utilice esto son muchísimos. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Pues hay que cumplir ciertas condiciones para que se active nuestro dispositivo, nuestro motor, nuestro actuador, cualquiera que sea. ¿Estamos de acuerdo? Hay otro tipo de sistema de control que se llama sistema de control secuencial. Aquí me lo cambió. Aquí está. Aquí está. Este sistema de control combinacional tiene una estructura diferente. Se los puse en esta gráfica porque aquí, si se fijan, hay cierta similitud con los ejemplos que estuvimos viendo ayer. Tiene entradas y tiene una salida, pero las entradas también dependen de las salidas. Es decir, en este sistema combinacional, nuestra salida no nada más depende de cómo están las entradas, sino que también depende de un estado previo o de cómo estaba el sistema previamente antes de volver a iniciar. A esto se le llama un elemento de memoria. Esto nos sirve a nosotros para también utilizar esa entrada como parte del proceso para tener una salida. ¿Dónde podemos ver este tipo de ejemplos o cómo estamos haciendo este tipo de control secuencial? Recuerden ustedes, me estoy confundiendo, combinacional. La parte de memoria es parte de la entrada. Me va a servir a mí para hacer el proceso. Un ejemplo de esto es en las máquinas tragamonedas. Por ejemplo, si ustedes van a comprar un refresco, unas galletas en esas máquinas expendedoras de alimentos o de refrescos, pues ya verán que a lo mejor cuesta 10 pesos. Si no traen una moneda de 10 pesos, empiezan a echar moneditas, ¿sale? Entonces, el sistema combinacional lo que hace es, cada moneda que echan detecta de qué es, pero también va guardando una memoria y dice, bueno, ya he hecho 5, le faltan 5, ya he hecho 1, le faltan 4, ya he hecho otro, le faltan 3. Es decir, por cada entrada que ustedes van poniendo, va agregando un elemento de memoria que puede ser una suma, va sumando y entonces lleva el registro hasta que lleguen a 10 pesos, entonces van a tener la salida. Lo mismo sucede en las máquinas que se utilizaban antes en los parquímetros. Le echaban una moneda e iba sumando y sumando y sumando hasta que llegaba al monto que ustedes deseaban tener. Entonces, en este tipo de sistemas, parte de la entrada es la memoria, es decir, el estado anterior. En la industria, ¿cómo se utiliza esto? ¿Cómo es lo que podemos hacer?
Bueno, aquí les puse un ejemplo en la industria, que es una cisterna, el cual va a tener una combinación de ciertas sustancias, pero pues obviamente antes de hacer la combinación, este sistema de control deberá de tener presente en qué estado se queda o cómo es que estaba el proceso antes de iniciar. ¿Qué es lo que hace? Pues hace un recuento de lo que debe de revisar antes de empezar el proceso. Es decir, me va a decir, ¿estamos en qué etapa? ¿Cómo empieza el sistema? Luego, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero se tiene que activar una bomba y luego otra bomba y luego otra bomba para hacer la combinación de materiales. Y enseguida, ¿qué se tiene que hacer? Pues ya activaron las acciones que hace ese sistema. Si se fijan, se va cumpliendo ciertas partes secuenciales para realizar un proceso. ¿Sale, vale? Bueno, esto tienen ustedes un material adicional en su Classroom para que lo puedan desdoblar un poquito mejor. A mí nada más me gustaría mucho que vean la diferencia entre uno y otro. En este sistema, déjenme ver si no, si está, tiene el título incorrecto, nada más para que lo tomen en cuenta. Para que lo tomen en cuenta, aquí en el combinacional, la salida depende de la combinación de las entradas. ¿Hecho? Independientemente, no hay memoria, no hay nada. Lo que combinan les va a dar una salida. Aquí tienen compuertas lógicas. Todas las que se imaginen las pueden tener. Ejemplos prácticos, sensores, puertas, algunas máquinas que se activan con botones, todas esas son de control combinacional. En el otro, que es el control secuencial, aquí el título está incorrecto. Déjenme lo quito para que no se confundan. Para corregir. Está. Nuestra salida en el control secuencial va a depender, sí, de las entradas, pero también del estado anterior que tenía el sistema, de la memoria que tenía antes, cómo se encontraba el sistema antes para hacer la siguiente combinación secuencial. También lo pueden ver como una serie de pasos que van a seguir para llegar a un proceso. Ojo, este retorno no tiene nada que ver con el sistema de lazo abierto y lazo cerrado. Aquí este sistema es el sistema de control, pero que utiliza como parte de las entradas la memoria anterior. Ejemplos prácticos, pues los tragamonedas, todo lo que cuente tiempo y que lleve una relación secuencial, son ejemplos de ellos. En un proceso, la secuencia que se debe de seguir para que arranque un proceso. Muy bien, chicos. Hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna duda? Hola, Jeremy, ¿cómo está? Qué bueno que ya llegó. Ninguna, profesor. Ricardo, ¿cómo está? Qué bueno que ya llegó. Sí, lo escucho, Eva. No, que ninguna. Ninguna. Muy bien. Ok, vamos a pasar a las actividades. ¿Qué es lo que van a hacer en esta actividad? Déjenme presento una pestaña. En esta actividad del tema 3.2, ya se ve, chicos, se debe de ver mi pantalla de clase. Sí, ya se ve. Sí, maestro. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, tengo dos documentos en donde viene explicado lo que acabo yo de exponer. Es un poquito más detalladito y más lento, pero como evidencia viene una pregunta y ustedes van a teclear un ejemplo en donde vean un control de tipo secuencial, ¿sale? Con el que tengan contacto frecuentemente. Les paso unos ejemplos. Los sensores de los cinturones de seguridad en su control secuencial, porque para que deje de sonar depende de la combinación de que se abrochen el cinturón. Los sistemas de iluminación automáticos son de control secuencial, depende de que tengan una entrada y que diga ya hay luz, se apaga, no hay luz, se prende. Ese es otro ejemplo de la vida cotidiana. Las puertas de los refris también, si hay activo el switch, se enciende la lámpara de su refri. Si lo cierran, se apaga la lámpara de su refri. ¿Estamos de acuerdo? Esos son ejemplos
que pueden utilizar en esta tarea. Hay muchos más, pero para no consumir tanto tiempo, pueden guiarse por ese tipo de ejemplos. Esa es la primera actividad, la respuesta a esa pregunta. La segunda actividad es una simulación. Aquí está la simulación, aquí está el video, y aquí vamos a utilizar los sensores de su celular para hacer esta práctica. Recuerden ustedes que la evidencia en las prácticas es un pequeño video entre 10 a 15 segundos que tenga su nombre, en donde me pongan en ese video que su práctica funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ya tienen también un pequeño tutorial de cómo se utiliza el simulador, entonces no van a batallar. Realmente son dos actividades muy sencillas. Hasta este momento, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Bueno, si no tienen alguna duda, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas.